Ketura aparece en la historia sagrada en un momento inesperado, cuando Abraham ya era un hombre de edad avanzada y la vida parecía haber llegado a su último capítulo. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 25, versículo 1, que Abraham tomó otra mujer, la cual se llamaba Ketura. Esta sencilla frase es el punto de partida de una historia que muchos pasan por alto, pero que encierra un significado profundo, silencioso y lleno de propósito. Al pensar en Abraham, la mayoría recuerda su larga trayectoria, la promesa divina, los viajes, los altares que levantó y la llegada de Isaac según lo dicho por Jehová. Sin embargo, pocos saben que, después de la muerte de Sara, la Escritura menciona a Ketura como parte del último tramo de la vida del patriarca. Su nombre aparece sin descripciones largas, pero su presencia cambia el desenlace de toda una generación. ¿Quién fue realmente esta mujer que llegó cuando el mundo creía que Abraham ya no tendría nuevos comienzos? La narración bíblica no ofrece detalles sobre su origen, pero sí deja claro que su presencia no fue casualidad. Según el libro de Génesis capítulo 25 versículos 2 al 4, Ketura dio a Abraham varios hijos: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Esa breve lista muestra que, incluso en la vejez, Abraham fue fortalecido por Dios para dejar una descendencia más amplia de la que muchos imaginan. Y cada nombre representa una rama distinta que se extendería por tierras lejanas. En este punto de la historia, Abraham no es el joven que salió de Ur siguiendo una promesa, tampoco es el hombre que subió al monte con Isaac. Aquí lo vemos ya mayor, pero aún lleno de vida porque Dios seguía cumpliendo lo que había dicho. El libro de Génesis capítulo 25 versículo 5 reafirma que Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, mostrando que la línea del pacto permaneció inquebrantable, mientras los hijos de Ketura recibieron dones y fueron enviados hacia el oriente. La presencia de Ketura rodea este periodo con un tono de serenidad. No llega a reemplazar a Sara, ni intenta ocupar su historia. Llega como una compañía para los últimos días del patriarca, y su papel, silencioso pero firme, muestra que Dios aún tenía caminos para abrir incluso cuando parecía que todo ya estaba escrito. Aunque la Biblia no describe diálogos entre ellos, es posible imaginar a Abraham en un hogar que nuevamente tenía voces jóvenes, risas de niños y el movimiento cotidiano de una familia extendida. Después de tantos años marcados por pruebas, viajes y desafíos, Ketura trae un cierre suave, sin sobresaltos, sin conflictos. Un capítulo que no grita, pero completa. La Escritura deja entrever que, a pesar de su avanzada edad, Abraham tuvo fuerzas renovadas. En el libro de Génesis capítulo 25 versículo 7 se declara que vivió 175 años y en el versículo 8 se señala que murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Esa plenitud final ocurre en la etapa en la que Ketura estuvo con él, lo que convierte su papel en una pieza esencial para entender el cierre de su vida. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Por qué Dios permitió que Ketura apareciera justo entonces? ¿Qué propósito había detrás de una historia que la Biblia menciona sin adornos, pero que encierra tanta profundidad? En este inicio apenas comenzamos a asomarnos a su misterio. Y si esta historia toca tu corazón, suscríbete a Misterios Sagrados y acompáñanos en este viaje de fe. Ketura aparece una vez más en la historia cuando Abraham ya vivía sus años finales, y su presencia ilumina un periodo que muchos no conocen. Después de mencionar sus hijos, la Biblia continúa mostrando cómo esta mujer formó parte de un cierre tranquilo en la vida del patriarca. El libro de Génesis capítulo 25, versículo 6, explica que Abraham dio dones a los hijos de sus concubinas y los envió lejos de Isaac, hacia la tierra de Oriente. Esta decisión, aunque breve en palabras, revela el profundo cuidado del patriarca hacia su familia y su obediencia al orden establecido por Dios. En esos días, Ketura no aparece como una figura secundaria, sino como alguien que sostuvo un hogar donde las voces de nuevas generaciones se alzaban. Imaginar a Abraham caminando entre jóvenes que aún crecían bajo su mirada muestra una escena llena de vida. La Biblia no registra emociones, pero sí deja claro que la historia de Abraham no terminó en soledad. En su vejez,
Hubo movimiento, hubo familia, hubo compañía. La presencia de Ketura indica que Dios seguía escribiendo capítulos incluso cuando la edad avanzaba. Abraham ya había vivido grandes batallas de fe, había salido de su tierra, había visto promesas cumplirse, había enfrentado pruebas difíciles. Pero ahora, en esta etapa, la Escritura muestra algo distinto, un cierre familiar, silencioso y en paz. El libro de Génesis, capítulo 25, versículo 7, afirma que Abraham vivió 175 años, lo que implica que esta etapa al lado de Ketura no fue breve, sino significativa. Durante ese tiempo, Abraham continuó siendo padre, maestro y líder de aquellos que crecieron bajo su techo. La escena no es de aventura, sino de calma, no es de lucha, sino de legado. Ketura, en medio de este ambiente, representó estabilidad. No llegó para crear conflicto, ni para modificar el pacto divino. La Biblia mantiene claro que Isaac es el heredero de la promesa, como se declara en el libro de Génesis capítulo 21, versículo 12, donde Dios dijo a Abraham que en Isaac sería llamada su descendencia. Ketura no altera ese destino. Su papel se desarrolla en un lugar diferente, dar vida a linajes que poblarían regiones lejanas y enriquecerían la historia futura. En esta etapa, Abraham tomó decisiones que evidencian su sabiduría. Organizó su casa, afirmó la posición de Isaac y dio dirección a los hijos que tuvo con Ketura. Esa actitud muestra que él entendía que cada vida tenía un propósito y que Dios seguía guiándolo incluso en los años finales. No se trataba solo de dejar bienes, sino de asegurar que cada uno siguiera su propio camino. Al mirar esta escena, el corazón del espectador puede preguntarse: ¿cuántos finales Dios ha transformado en nuevos comienzos? ¿Cuántas veces, cuando parece que todo ya ha sido escrito, Él abre un camino inesperado? Ketura forma parte de ese tipo de historias. No aparece con voz propia, pero su presencia cambia la atmósfera. Ella simboliza que Dios no abandona a quienes caminaron con Él durante toda la vida. Representa un cierre tranquilo, lleno de sentido y sin sobresaltos. Mientras Abraham se acercaba al final de sus días, Ketura estaba allí, sosteniendo el último tramo de su vida terrenal. Y aunque la Biblia no la detalla con palabras extensas, su papel habla por sí solo. Fue parte de la bendición final del patriarca, parte del legado que se extendió más allá de Isaac, parte de la historia sagrada que sigue resonando hasta hoy. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete a Misterios Sagrados y acompáñanos en este viaje de fe. En los últimos años de Abraham, Ketura se convierte en un rostro esencial dentro de un hogar que ya había vivido muchas historias. La Biblia no describe cómo era ella, pero su presencia se percibe en cada versículo que menciona a los hijos que Dios permitió que nacieran a través de ella. En el libro de Génesis, capítulo 25, versículos 2 al 4, se enumeran los nombres de esos hijos. Cada uno representa una vida nueva en la casa del patriarca, una señal de que Dios seguía bendiciendo incluso cuando el tiempo parecía haber pasado. Abraham, que durante tantos años caminó sosteniendo promesas y pruebas, ahora tenía otra oportunidad de vivir la paternidad. Y aunque la Escritura no menciona palabras entre ellos, es posible imaginar la serenidad de este hombre mayor observando el crecimiento de hijos que llegaban cuando nadie lo esperaba. En cada niño había un recordatorio de que Dios cumple su voluntad sin límite de edad. El libro de Génesis capítulo 24, versículo 1, declara que Abraham era viejo y avanzado en años, pero Jehová le había bendecido en todo. Esa bendición no se detuvo tras la muerte de Sara. Continuó manifestándose de manera silenciosa con la llegada de Ketura y con la vida que surgió a través de ella. Ketura no entra en la historia como un reemplazo. La Biblia no la presenta compitiendo ni ocupando un lugar que no le corresponde. Su rol es distinto. Aparece para acompañar, para sostener una etapa tranquila, para añadir vida donde antes había silencio. Su presencia forma parte del cierre suave que Dios preparó para Abraham después de una vida llena de desafíos. Los hijos de Ketura no se unieron al linaje del pacto, pero sí forman parte del diseño divino. El libro de Génesis capítulo 25 versículo 6 señala que Abraham dio dones a los hijos de sus concubinas y los envió al oriente, lejos de Isaac.
Esta decisión no refleja distancia emocional, sino orden espiritual. Isaac debía continuar la línea prometida. Los demás hijos tendrían sus propios caminos. Esa escena, vista desde afuera, muestra a un padre que entiende su responsabilidad. Abraham no ignora a los hijos que tuvo con Ketura. Al contrario, les otorga lo necesario para iniciar sus vidas y les da dirección. Esa actitud revela respeto, cuidado y discernimiento. Un patriarca que, aún en la vejez, mantiene su casa en armonía. Ketura, en medio de este ambiente, representa estabilidad. No habla, pero su presencia se advierte. Ella es el rostro que acompaña a Abraham mientras él distribuye responsabilidades, mientras organiza su legado, mientras observa cómo Isaac ya es un hombre y cómo sus otros hijos se preparan para partir. Su vida está entretejida en el momento más sereno del patriarca. En este punto, el espectador puede hacerse una pregunta profunda. ¿Cuántas veces Dios coloca personas en nuestra vida para sostener una etapa que no podríamos atravesar solos? Ketura parece ser una respuesta a esa pregunta. Ella aparece cuando Abraham ya había vivido casi todo: viajes largos, batallas, lágrimas y risas. Y en esa última parte, Dios puso a su lado una mujer cuya historia no fue escrita con largas frases, pero cuyo papel no puede ser ignorado. El libro de Génesis capítulo 25, versículo 8 afirma que Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Esa expresión bíblica indica plenitud, satisfacción, paz interior. Y esa paz ocurrió justo en el tiempo en que Ketura estaba presente. Cada día de Abraham, en esta etapa final, debe haber estado acompañado por gestos sencillos: el movimiento de los hijos de Ketura, la organización del hogar, el recuerdo de la promesa cumplida en Isaac y la tranquilidad que solo Dios puede dar después de una larga vida de fe. Y así, sin proclamaciones grandes, Ketura entra en la historia como un regalo divino para el último capítulo del patriarca. En la etapa final de la vida de Abraham, cada día tenía un significado especial. Ketura estaba allí, acompañando un tiempo en el que el patriarca ya no recorría largas distancias ni enfrentaba desafíos como en su juventud. Su presencia marcaba un ritmo diferente dentro del hogar, más tranquilo, más familiar, más íntimo. La Biblia no describe conversaciones entre ellos, pero cada versículo donde aparece su nombre revela que formó parte de un ambiente ordenado y lleno de propósito. El libro de Génesis capítulo 25, versículo 1, declara de forma directa que Abraham tomó otra mujer llamada Ketura. Ese registro, breve pero firme, muestra que su unión no fue accidental ni casual. Fue un capítulo permitido por Dios después de la muerte de Sara, un capítulo que muchos pasan por alto, pero que completa la vida del patriarca de una manera hermosa. Abraham ya había visto el nacimiento de Isaac en la vejez. Había aprendido a confiar incluso cuando las promesas parecían imposibles. Ahora, con Ketura, experimentaba algo distinto: la bendición de nuevos hijos cuando su cuerpo parecía no tener fuerzas. Esa capacidad solo podía venir de Dios, el mismo que cumplió su palabra cuando Isaac llegó al mundo. Nada estaba fuera del control divino. Los nombres de los hijos de Ketura: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa, aparecen sin detalles adicionales, pero cada uno representa una rama que se extendería hacia regiones lejanas. El libro de Génesis, capítulo 25, versículo 4, menciona linajes que salieron de ellos, mostrando que su papel no quedó encerrado en la tienda de Abraham. Trascendió, se multiplicó y formó parte del desarrollo de muchos pueblos. En este tiempo, Abraham también dejó claro cuál era la dirección espiritual de su familia. El libro de Génesis, capítulo 21, versículo 12, recuerda la voz de Dios diciendo que en Isaac sería llamada su descendencia. Ketura no llegó para cuestionar esa orden, ni la escritura insinúa alguna disputa. Al contrario, todo parece fluir con respeto, obediencia y claridad. Los hijos de Ketura tenían un lugar importante, pero no el lugar del pacto. Imaginar el hogar de Abraham en esta etapa es visualizar un ambiente sereno. Isaac ya era un hombre adulto. Agar hacía muchos años que había partido.
Sara descansaba en la cueva de Macpela. Y ahora, Ketura sostenía la rutina diaria, mientras Abraham, ya de edad muy avanzada, miraba a sus hijos menores crecer. El libro de Génesis capítulo 24, versículo 1, señala que Abraham era viejo, pero Jehová lo había bendecido en todo. Esas bendiciones no terminaron con la muerte de Sara. Continuaron manifestándose en este cierre silencioso donde Ketura representaba consuelo y estabilidad. A veces, las últimas etapas de la vida parecen apagadas, pero en la historia de Abraham no fue así. Dios permitió que hubiera luz, compañía y continuidad. Ketura formó parte de esa luz. Fue un instrumento para que el patriarca disfrutara de un final lleno de sentido, rodeado de vida y con la paz que llega después de largos años de caminar en fe. La presencia de esta mujer también nos recuerda algo profundo. Dios no abandona a los que le son fieles. Incluso al final, Él prepara compañía, prepara propósito, prepara descanso. Ketura no necesitó discursos largos para mostrarlo. Su papel silencioso ya era suficiente. Y mientras los hijos que tuvo con ella crecían, Abraham veía cómo su casa se llenaba nuevamente de movimiento. No era la misma historia que vivió con Sara, pero era un regalo para ese momento. Una bendición que completaba una vida marcada por la fe. Así, Ketura se convierte en una figura que, aunque descrita brevemente, deja una huella clara. Fue parte del último capítulo que Dios escribió para el patriarca más recordado del Antiguo Testamento. A medida que los años avanzaban, Abraham seguía observando cómo Dios completaba cada etapa de su historia con un cuidado sorprendente. Ketura permanecía junto a él en un tiempo en el que la vida ya no estaba marcada por viajes largos ni pruebas difíciles, sino por una paz que solo llega después de atravesar muchos caminos. Su papel, aunque silencioso, envolvía el hogar con estabilidad. Y la Biblia muestra que ese periodo fue más profundo de lo que muchos imaginan. El libro de Génesis capítulo 25 versículos 5 y 6 describe una escena importante. Abraham dio todo lo que tenía a Isaac, pero entregó dones a los hijos de Ketura y los envió al oriente. Esa acción demuestra discernimiento, respeto por el orden divino y cuidado por cada vida que Dios había puesto en su casa. Isaac llevaba el pacto. Los otros hijos tenían un destino distinto, pero igualmente guiado por la mano de Dios. En esos días finales, es posible imaginar a Abraham sentado frente a su tienda, contemplando a los hijos de Ketura preparándose para emprender nuevos caminos. No había tensión, no había confusión. La Escritura muestra que él organizó todo con claridad, asegurando que cada uno encontrara su lugar. Y Ketura estaba allí, acompañando ese proceso con un corazón firme. La Biblia no narra sus emociones, pero el simple hecho de que Abraham tuviera hijos con ella en una edad tan avanzada revela que esta etapa fue llena de vida. El libro de Génesis capítulo 25 versículo 7 afirma que Abraham vivió 175 años. Cada día contó, cada año dejó una marca, y Ketura formó parte de esa plenitud final. Los nombres de los hijos que ella dio a luz no son detalles menores. Entre ellos estaba Madián, de quien surgirían pueblos mencionados más adelante en la Escritura. Esto muestra que Ketura no solo acompañó al patriarca, sino que también fue instrumento para que nuevas naciones tomaran forma. Su participación era más grande de lo que sus pocas menciones parecen indicar. Mientras Isaac llevaba la línea prometida por Dios, los descendientes de Ketura poblaron regiones lejanas. No aparecieron en la historia del pacto, pero sí en la historia de los pueblos. Y esto subraya un mensaje importante. Dios reparte propósitos distintos según su voluntad, y cada uno tiene un lugar donde crecer. En este punto, Abraham debió sentir una mezcla de gratitud y responsabilidad. Había visto morir a Sara, había experimentado el dolor de la separación de Agar, había vivido incertidumbres, pero también había sido testigo de milagros. Ahora, en la cercanía de su final, tenía la oportunidad de contemplar una casa que volvía a llenarse de nuevas generaciones. Ketura estaba allí para sostener ese último tramo. El libro de Génesis capítulo 25 versículo 8 señala que Abraham murió lleno de años.
una expresión que habla de cumplimiento. Esa plenitud no se alcanza sin compañía, sin hogar, sin un cierre ordenado. Ketura fue parte de esa plenitud, una presencia serena que permitió que Abraham viviera sus últimos días con calma y dignidad. Cada despedida en la Biblia tiene un tono particular. En la de Abraham no se escuchan lamentos intensos ni escenas dramáticas. Hay un ambiente de preparación, de entrega, de legado. Y Ketura es parte de ese ambiente, aun sin que la Biblia describa sus palabras. A veces, el mayor impacto no viene de lo que se dice, sino de lo que se sostiene en silencio. El último capítulo de Abraham no fue un vacío, fue un tiempo ordenado por Dios, lleno de sentido y protegido por la presencia de una mujer que muchos no conocen, pero que cumplió un papel esencial en el cierre de la vida del patriarca. Con el paso de los días, la casa de Abraham seguía llena de movimiento. Los hijos de Ketura crecían, aprendían, escuchaban las historias que el patriarca relataba sobre su vida, sobre la voz que un día lo llamó fuera de su tierra y lo condujo a un destino que él jamás habría imaginado. Aunque la Biblia no registra esas conversaciones, es fácil imaginar cómo aquella familia escuchaba con atención cada palabra de un hombre que había visto la mano de Dios en cada etapa de su largo camino. El libro de Génesis capítulo 25, versículo 1, vuelve a recordarnos que Abraham tomó por mujer a Ketura. Esa frase sencilla sostiene todo lo que vino después. Ella llegó en un momento en que muchos podrían pensar que la historia ya estaba cerrada. Sin embargo, Dios aún tenía capítulos por escribir. A través de Ketura, la vida volvió a brotar en un hogar que había sido marcado por luchas, pérdidas y promesas. Abraham observaba a sus hijos más jóvenes con una mirada serena. No eran parte del pacto establecido con Isaac, pero eran parte de su corazón y parte del propósito divino. El libro de Génesis, capítulo 25, versículo 6, explica que Abraham les dio dones y los envió hacia tierras orientales. Esta decisión muestra orden, equilibrio y una comprensión profunda del plan de Dios. Cada hijo tenía un camino distinto, y el patriarca se aseguró de que ninguno quedara sin dirección. Ketura debía contemplar esos momentos en silencio, acompañando cada gesto del hombre que Dios había escogido décadas atrás. Ella llegó al final de la historia, pero no como una sombra. Su presencia sostenía un hogar que se preparaba para despedir al patriarca más emblemático del Antiguo Testamento. Y aunque la Escritura no describe sus pensamientos, todo indica que fue una mujer estable, firme y respetuosa del propósito que Dios había establecido. En esos años, Abraham debió recordar todo lo vivido: la promesa de un hijo cuando ya eran viejos, el nacimiento de Isaac, el dolor de la separación de Ismael, el descanso de Sara en Macpela. Ahora, con Ketura, vivía una etapa diferente, sin sobresaltos, sin pruebas intensas, sin viajes largos. Era una fase de calma, donde podía ver el fruto de su fe en dos direcciones: Isaac, la línea del pacto, y los hijos de Ketura, la expansión de futuros pueblos. El libro de Génesis capítulo 24, versículo 1, asegura que Jehová había bendecido a Abraham en todo. Esa bendición no fue temporal, lo acompañó en la juventud, en la madurez y también en la vejez. Y Ketura fue parte de esa bendición final. Su presencia aseguraba que Abraham no enfrentara sus últimos días en soledad, sino rodeado de vida. A veces, las historias más profundas de la Biblia no son las que tienen grandes discursos, sino las que muestran el cuidado silencioso de Dios. Ketura encarna ese cuidado. No aparece como protagonista de grandes eventos, pero su nombre escrito en la Escritura indica que su papel fue querido por Dios. Y eso basta para entender su valor. Cada día en aquella tienda tenía un ritmo suave. Isaac seguramente visitaba a su padre. Los hijos de Ketura corrían entre las estacas, y Abraham observaba todo como un hombre que sabía que su tiempo se acercaba. La Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 8, que él murió lleno de años. Esa plenitud es un testimonio de la fidelidad de Dios, y Ketura formó parte de ese cierre perfecto. En este punto, el espectador puede sentir algo especial.
que el final de una vida vivida con fe siempre es un final acompañado. Dios no abandona a sus hijos cuando el cuerpo se cansa. Él envía consuelo, envía compañía, envía apoyo. Ketura fue ese apoyo para Abraham. Su historia, aunque breve, sigue siendo un recordatorio de que incluso en los últimos capítulos, Dios aún escribe con propósito. Los días avanzaban en la casa de Abraham y Ketura seguía siendo una presencia constante, firme y silenciosa. Su vida se entrelazó con la del patriarca en una etapa en la que las decisiones ya no se tomaban con prisa, sino con una sabiduría que el tiempo había formado. La Biblia no describe cómo era ella físicamente, ni cómo hablaba, pero cada mención suya revela que fue parte esencial del cierre más apacible de Abraham. El libro de Génesis, capítulo 25, versículo 2, enumera de nuevo a los hijos que nacieron de esta unión: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Esos nombres, escritos sin adornos, encierran mundos enteros, futuros pueblos, generaciones que poblarían regiones donde la memoria de Abraham seguiría viva por medio de ellos. Nada de lo que Dios permitió fue pequeño. Incluso este capítulo tardío de la vida del patriarca tenía un propósito claro. A medida que los hijos de Ketura crecían, Abraham compartía historias que formaban parte de su fe. Ellos quizá escuchaban sobre la promesa que Dios le dio cuando ya era anciano, sobre la noche en la que miró las estrellas, como se relata en el libro de Génesis capítulo 15 versículo 5, cuando Dios le dijo que su descendencia sería tan numerosa como el cielo. Aunque esos hijos no eran parte directa del pacto, formaban parte del cumplimiento de aquella multiplicación. Ketura, al lado de Abraham, veía cómo cada uno de esos jóvenes se convertía en una señal más de la fidelidad divina. La Biblia no habla de ella tomando decisiones, pero sí la muestra como compañera en un tiempo en que la casa del patriarca volvió a llenarse de energía. No era una etapa de pruebas, sino de legado. El libro de Génesis capítulo 25 versículo 6 explica que Abraham dio dones a los hijos que había tenido con Ketura y los envió hacia la tierra del oriente. Esta escena muestra algo profundo. Abraham entendía que la promesa tenía un orden, pero también sabía honrar a todos los que Dios había puesto en su vida. No dejó a ninguno sin bendición material, sin dirección, sin reconocimiento. Ketura debió observar este acto con un corazón lleno de respeto, comprendiendo que estaba viendo a un hombre cerrar su historia con justicia. Isaac, por su parte, seguía siendo el heredero del pacto. El libro de Génesis, capítulo 21, versículo 12, recuerda que Dios mismo indicó a Abraham que en Isaac sería llamada su descendencia. Esa palabra seguía firme como una roca, y Ketura no aparece cuestionándola. Su figura sostiene un ambiente de armonía, donde cada hijo tiene un lugar. En ese hogar también había recuerdos. Abraham, ya anciano, debió pensar con frecuencia en Sara. La cueva de Macpela guardaba la memoria de aquella mujer con quien había compartido tantas pruebas. Y ahora, en este tiempo de calma, Ketura ocupaba otro espacio. No el del pacto, no el de la promesa, sino el del consuelo para los últimos días del patriarca. Su presencia completaba la vida de un hombre que había recorrido todo un camino de fe. El libro de Génesis, capítulo 24, versículo 1, declara que Jehová había bendecido a Abraham en todo. Esa bendición se extendió hasta el último tramo. Dios no permitió que el patriarca viviera sus últimos años en soledad, sino rodeado de compañía. Ketura fue parte de ese acompañamiento divinamente planeado. En la tienda donde vivían, los días debieron tener un ritmo tranquilo. Las conversaciones eran pausadas. Los hijos de Ketura se preparaban para viajar. Isaac visitaba a su padre. Y Abraham, aunque mayor, seguía siendo un pilar, un maestro, un testigo de la fidelidad de Dios. Ketura, en medio de todo esto, representa la manera en que Dios cuida incluso los detalles finales de una vida. Su historia muestra que el Eterno no deja cabos sueltos. Cuando una etapa termina, Él prepara otra. Cuando una historia parece cerrarse, Él abre un espacio para que la paz complete lo que la fe empezó. Así, sin grandes discursos y sin protagonismo,
Ketura se convierte en un símbolo de cierre, de acompañamiento y de propósito en el momento más delicado de la vida del patriarca. En los años finales de Abraham, cada amanecer tenía un sentido especial. Ya no era el patriarca que atravesaba desiertos siguiendo la voz de Dios. Ahora era un hombre de avanzada edad que observaba su casa con serenidad. Y en ese tiempo silencioso, Ketura permanecía a su lado como una presencia estable, discreta y profundamente necesaria. Su nombre aparece pocas veces en la Biblia, pero cada mención ilumina su papel en el último tramo del patriarca. El libro de Génesis, capítulo 25, versículo 1, declara que Abraham tomó otra mujer llamada Ketura. Esta afirmación sencilla sirve como una puerta hacia una etapa que muchos creyentes desconocen. Después de la muerte de Sara, Dios permitió que Abraham no caminara solo, sino acompañado por una mujer que daría vida a nuevas generaciones. No fue un capítulo de conflicto, fue un capítulo de calma. Los hijos de Ketura, mencionados en el libro de Génesis capítulo 25 versículos 2 al 4, crecieron bajo la sombra de un padre que conocía la voz de Dios. Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa no solo representan nombres, representan direcciones, territorios y la expansión de linajes que formarían pueblos enteros. Ellos no llevaron la línea del pacto, pero llevaron la vida que Dios permitió en la vejez del patriarca. Ketura, aunque no tiene discursos registrados, fue parte esencial del orden que Abraham estableció en sus últimos días. El libro de Génesis, capítulo 25, versículo 6, señala que Abraham dio dones a los hijos de sus concubinas y los envió hacia el oriente, lejos de Isaac. Esta decisión no fue fría ni distante, fue profundamente sabia. Honró a cada hijo, respetó la palabra de Dios y dio claridad a su legado. Ketura presenció ese acto, viendo cómo el patriarca aseguraba paz entre todos antes de su partida. Los días en la tienda de Abraham debieron tener un ritmo diferente. Sin largas caminatas ni desafíos exteriores, la vida se centraba en la familia. Isaac, heredero de la promesa, ya era un hombre formado. Los hijos de Ketura aprendían a prepararse para sus propios caminos, y Abraham, aunque anciano, seguía siendo maestro, consejero y guía espiritual para todos los que vivían bajo su techo. La presencia de Ketura en este ambiente transmitía equilibrio. No aparece compitiendo con la memoria de Sara, ni ocupando el lugar del pacto. Su rol no era reemplazar, era acompañar. Su parte en la historia se define por el sosiego que rodeó el final del patriarca. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 25 versículo 8 que Abraham murió viejo y lleno de años, una expresión que describe plenitud, satisfacción, descanso interior. Esa plenitud ocurrió en el tiempo en que Ketura estuvo con él. Es posible imaginar a Abraham reflexionando sobre su vida, desde el día en que Dios le dijo «Vete de tu tierra», hasta la noche en que contempló las estrellas como señal de la promesa. Ahora, en esta etapa tardía, veía la fidelidad divina reflejada también en la existencia tranquila de Ketura y en los hijos que nacieron de esa unión. El libro de Génesis capítulo 24 versículo 1 recuerda que Jehová había bendecido a Abraham en todo. Esa bendición incluía tanto los grandes milagros como los capítulos silenciosos. Y allí, en esos días pacíficos, Ketura fue parte de la bondad de Dios para el patriarca. Cada gesto entre ellos, aunque no esté escrito, debió estar lleno de gratitud. Abraham ya no esperaba nuevas revelaciones ni viajes divinos. Él esperaba el descanso eterno. Y Ketura estaba allí para sostener ese último tramo, para completar una historia que Dios había guiado desde el principio. Así, Ketura se convierte en un testimonio de que incluso en los últimos capítulos, Dios sigue escribiendo con ternura. A medida que el tiempo avanzaba, Abraham observaba cómo los hijos de Ketura se convertían en jóvenes con fuerza y destino propio. No eran parte del pacto, pero eran parte de su casa, y Dios había permitido su nacimiento para cumplir un propósito más amplio. La Biblia muestra que Abraham, incluso en la vejez, mantenía claridad en cada decisión, y Ketura
fue testigo fiel de ese orden divino. El libro de Génesis capítulo 25 versículo 6 explica que Abraham dio dones a los hijos que tuvo con Ketura y los envió hacia la tierra oriental, lejos de Isaac. Esta acción muestra dos realidades importantes: la obediencia al mandato de Dios respecto al heredero del pacto y el reconocimiento y cuidado hacia los demás hijos. Abraham no olvidó a ninguno. Cada uno recibió lo necesario para iniciar su propio camino. Ketura, al observar este momento, debió sentir una mezcla de emociones. Por un lado, el orgullo de ver a sus hijos prepararse para nuevos territorios. Por otro, la certeza de que la voluntad de Dios guiaba la casa. Ella nunca aparece intentando cambiar ese orden. Su papel fue acompañar, sostener y vivir ese último capítulo junto al patriarca con un corazón sereno. En esos días, Abraham ya no recorría largos trayectos, pero su mirada seguía fija en las promesas. Isaac, heredero del pacto, representaba la continuidad del plan divino. Los hijos de Ketura representaban la expansión hacia otras tierras. Todo estaba organizado con equilibrio. Nada quedó sin dirección. Dios es un Dios de orden, y la vida de Abraham reflejó ese orden hasta el final. El libro de Génesis, capítulo 24, versículo 1, recuerda una verdad que cubre toda esta etapa. Jehová había bendecido a Abraham en todo. Esa bendición no significaba ausencia de dolor o dificultad, sino plenitud en lo esencial. Ketura forma parte de esa plenitud. Ella estuvo allí cuando Abraham ya no tenía la fuerza de su juventud, pero sí la sabiduría para cerrar su vida con dignidad. Los días en la tienda debieron tener un silencio distinto. Ya no había presión de grandes pruebas, ya no había incertidumbre sobre la llegada de la promesa. Isaac vivía su propia vida. Los hijos de Ketura, uno a uno, se preparaban para partir. Y Abraham, con la serenidad que solo los años de fe pueden dar, aceptaba que el tiempo de su transición se acercaba. Ketura, sin discursos registrados, fue parte de ese ambiente de despedida suave. Su presencia garantizaba que Abraham no enfrentara en soledad el tramo final. Ella representa compañía, representa descanso, representa el cuidado de Dios en momentos donde el corazón humano es más vulnerable. El libro de Génesis capítulo 25 versículo 8 relata que Abraham murió viejo y lleno de años, y esa expresión bíblica es una de las más poderosas para entender su vida. Lleno de años no significa apenas haber vivido mucho tiempo, significa haber vivido plenamente. Y esa plenitud incluye a Ketura, porque ella fue la mujer que lo acompañó cuando la historia llegaba a su cierre. Mientras los hijos de Ketura se alejaban hacia el oriente, el hogar quedaba más silencioso. Pero ese silencio no era vacío, era un silencio de misión cumplida. Abraham había organizado su casa, había dejado todo claro, había despedido a los suyos con bendición, y ahora esperaba el descanso eterno en la presencia de Dios. En esa atmósfera tranquila, Ketura seguía siendo un faro silencioso. Ella fue testigo del legado, del orden, del cierre, del último suspiro del patriarca más recordado. Su rol, aunque pequeño para algunos, es profundo para quienes observan la escritura con atención, porque la historia de Ketura enseña que Dios también escribe belleza en los finales. En los últimos días de Abraham, la casa tenía un silencio distinto. No era un silencio triste, sino un silencio lleno de significado. Después de enviar a los hijos de Ketura hacia tierras orientales, la rutina del hogar se volvió más tranquila. Isaac visitaba a su padre, los recuerdos de Sara seguían presentes, y Ketura permanecía allí, sosteniendo el ambiente con dignidad y respeto. Aunque la Biblia no ofrece detalles extensos de ella, cada mención deja claro que su presencia fue parte esencial de esa etapa madura de la vida del patriarca. El libro de Génesis, capítulo 25, versículo 1, nos recuerda nuevamente: Abraham tomó otra mujer llamada Ketura. Esa afirmación breve es suficiente para entender que ella no aparece como un episodio secundario, sino como una elección consciente del patriarca, permitida por Dios para acompañarlo en el tramo final. Nada en la vida de Abraham fue casual.
y la llegada de Ketura tampoco lo fue. Mientras los días avanzaban, Abraham observaba las huellas que su vida había dejado. Recordaba la promesa, recordaba las estrellas, recordaba la voz que lo llamó a salir de su tierra. Y ahora, ya sin fuerzas para largos viajes, encontraba paz en la presencia de Ketura. Ella no necesitaba palabras extensas. Su papel era estar, sostener, acompañar. El libro de Génesis capítulo 25 versículo 6 narra cómo Abraham dio dones a los hijos de Ketura y los envió lejos de Isaac. Esta decisión, tan clara y tan justa, muestra que el patriarca entendió perfectamente el orden divino. Isaac era el heredero del pacto, como Dios lo había declarado en el libro de Génesis capítulo 21 versículo 12. Pero los hijos de Ketura también recibieron parte de su bendición terrenal, un gesto que demuestra amor, responsabilidad y equilibrio. Es posible imaginar a Ketura observando cada despedida, cada hijo partiendo hacia nuevas tierras con la bendición de su padre, cada uno llevando consigo un futuro que ella misma había dado a luz. Y aunque esos caminos no seguirían la línea del pacto, seguían un propósito preparado por Dios. Ketura debió sentir orgullo y serenidad al ver a sus hijos emprender sus destinos. Con el hogar más en calma, Abraham pasaba más tiempo en reflexión. Ya no había presiones externas ni pruebas duras. Solo quedaba el cierre de una vida marcada por la fe. El libro de Génesis capítulo 24 versículo 1 declara que Jehová lo había bendecido en todo. Esa bendición incluía el principio, la mitad y el final. Y Ketura formaba parte de ese final bendecido. Ella representa la compañía que llega en el tiempo exacto. No llegó para reemplazar a Sara, ni para ocupar un lugar que no le pertenecía. Llegó para completar, para acompañar, para formar parte del último tramo de una historia escrita por Dios desde el principio. En ese ambiente de serenidad, cada día debía sentirse como una despedida suave. Isaac venía a ver a su padre. Los recuerdos del pasado se mezclaban con la paz del presente. Y Ketura, fiel a su papel silencioso, permanecía firme al lado del patriarca. Ella no aparece disputando herencias ni alterando la historia. Su presencia es armonía. El libro de Génesis capítulo 25 versículo 8 dice que Abraham murió viejo y lleno de años. Esa frase es un sello divino sobre su trayectoria, un sello de paz, un sello de plenitud. Y Ketura fue parte de esa plenitud final, parte del regalo que Dios le dio para que no cruzara sus últimos días sin compañía. Cuando la vida de un hombre tan grande se acerca a su final, cada gesto tiene un valor especial. Ketura formó parte de esos gestos. Fue la mujer que estuvo allí cuando Abraham dejó de caminar y comenzó a descansar. Así, el rol de Ketura se transforma en un recordatorio eterno. Dios cuida no solo los comienzos, sino también los finales. Los últimos años de Abraham avanzaban con suavidad, como si Dios mismo hubiera puesto una luz tranquila sobre su casa. Ketura permanecía cerca, acompañando cada momento con una presencia silenciosa pero firme. La Biblia no detalla gestos ni palabras, pero cada versículo donde su nombre aparece revela que fue parte fundamental de esta etapa en la que Abraham ya no caminaba largas distancias ni enfrentaba batallas, sino que descansaba en la plenitud de una vida marcada por la fe. El libro de Génesis, capítulo 25, versículo 1, afirma que Abraham tomó otra mujer llamada Ketura. Esa declaración sencilla abre un capítulo lleno de significado. Después de todo lo vivido, Dios permitió que Abraham no pasara sus últimos días solo, sino rodeado de vida. Los hijos que nacieron de esa unión llenaron su tienda de movimiento, risas y pasos jóvenes que contrastaban con su edad avanzada. Cada uno de esos hijos representaba un futuro distinto. El libro de Génesis capítulo 25 versículos 2 al 4 enumera a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Esos nombres, breves y directos, señalan el inicio de linajes que crecerían lejos, en tierras que quizá el propio Abraham no llegaría a ver. Ketura fue la madre de esos pueblos futuros, una pieza importante en la expansión de la descendencia que Dios había prometido multiplicar. En esos días,
Abraham debía mirar a sus hijos más jóvenes con una mezcla de ternura y reflexión. Había vivido más que muchos hombres. Había visto milagros, había enfrentado pruebas que pocos resistirían, y ahora veía cómo la vida continuaba a través de Ketura. Aunque la línea del pacto seguía con Isaac, los demás hijos no eran menos valiosos para él. Por eso, el libro de Génesis capítulo 25 versículo 6 explica que Abraham les dio dones y los envió al oriente, asegurando que cada uno iniciara su propio camino en orden y paz. Ketura debió ser testigo silencioso de esas despedidas. Cada hijo que partía dejaba un espacio en la tienda, pero también llevaba consigo el fruto del esfuerzo y del amor del patriarca. Ella, que no aparece haciendo demandas ni reclamando protagonismo, desempeñó su papel con madurez y serenidad. Fue una compañera para los días finales de Abraham, un apoyo en el cierre de una vida extraordinaria. El libro de Génesis capítulo 24 versículo 1 declara que Jehová había bendecido a Abraham en todo. Esa bendición incluía tanto lo grandioso como lo cotidiano. Incluía a Sara, la promesa, Isaac, e incluía también a Ketura. Dios le dio compañía en la juventud, en la madurez y también en la vejez. Y la presencia de esta mujer marcó un antes y un después en los últimos años del patriarca. En esa etapa, Abraham ya no esperaba nuevas misiones ni nuevas pruebas. Esperaba, más bien, el descanso que llega cuando una vida ha sido vivida por completo. Y Ketura estaba allí, dando al patriarca el calor de un hogar tranquilo, la compañía necesaria para que su mente y su corazón no se sintieran vacíos. El libro de Génesis capítulo 25 versículo 8 afirma que Abraham murió viejo y lleno de años. Esa frase bíblica es la llave para entender toda esta etapa. Morir lleno de años significa morir en paz, sin asuntos pendientes, con la satisfacción de una vida completa. Y esa plenitud no habría sido igual sin la presencia de Ketura y sin los hijos que ella le dio. En su silencio, ella forma parte del legado eterno del patriarca. No aparece en escenas de grandes milagros, pero aparece en el momento donde Dios, con ternura, cuida el corazón de un hombre que le fue fiel. Ese es el valor de Ketura, ser el abrazo final que Dios puso en la vida de Abraham. En la etapa final de Abraham, cada día parecía envolverlo con una paz que solo Dios podía dar. Ketura permanecía a su lado, acompañando los últimos pasos del patriarca sin reclamar un lugar que no le correspondía. Su presencia, aunque silenciosa, sostenía un hogar donde la vida seguía fluyendo. La Biblia no narra emociones, pero sí muestra que a través de ella, Dios dio a Abraham un cierre lleno de sentido. El libro de Génesis capítulo 25 versículo 1 recuerda nuevamente: Abraham tomó otra mujer, llamada Ketura. Esa breve frase es suficiente para entender que ella formó parte del plan divino. Su papel no fue temporal. Estuvo allí cuando la fuerza de Abraham disminuía, pero su corazón seguía lleno de fe. Ella llegó en un momento donde el patriarca necesitaba compañía y estabilidad, y eso fue exactamente lo que aportó. Los hijos de Ketura crecieron bajo la mirada de un hombre que había aprendido a escuchar a Dios en cada decisión. El libro de Génesis, capítulo 25, versículos 2 al 4, menciona sus nombres uno por uno, mostrando que esa unión no fue pequeña. Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Cada uno de ellos señalaba un futuro distinto, tierras lejanas que un día serían pobladas por sus descendientes. Abraham, ya anciano, los veía prepararse para partir. Y aunque ninguno de ellos heredaría el pacto, todos recibieron una parte de su bendición terrenal. El libro de Génesis, capítulo 25, versículo 6, explica que el patriarca dio dones a los hijos que tuvo con Ketura y los envió hacia Oriente, lejos de Isaac. Esta decisión muestra equilibrio. Respetó la promesa divina hecha a Isaac, pero también honró la vida de los demás hijos. Ketura, al ver ese acto, debió comprender que estaba presenciando la sabiduría de un hombre que conocía la voluntad de Dios. No hubo división, no hubo confusión. Cada uno recibió lo suyo.
Isaac continuó con la herencia espiritual y los hijos de Ketura iniciaron caminos nuevos. Un cierre armonioso que solo puede ser obra de la mano divina. El libro de Génesis capítulo 24, versículo 1, afirma que Jehová había bendecido a Abraham en todo. Esa bendición no solo se manifestó en promesas cumplidas, sino también en el consuelo que recibió en su vejez. Ketura fue parte de esa bendición. Ella no aparece realizando hazañas ni hablando en momentos decisivos, pero estuvo presente cuando el patriarca ya no necesitaba conquistas, sino compañía. Mientras el hogar se volvía más silencioso, Abraham meditaba en todo lo vivido. La salida de su tierra, la voz de Dios guiándolo, la promesa hecha bajo el cielo estrellado, el nacimiento de Isaac, la fidelidad divina en cada paso. Ahora, en esta fase tranquila, encontraba descanso en los pequeños gestos cotidianos, el andar suave de Ketura, el recuerdo de sus hijos ya enviados al oriente, la presencia de Isaac que llevaba sobre sus hombros el futuro de la promesa. El libro de Génesis capítulo 25 versículo 8 declara que Abraham murió viejo y lleno de años, una de las expresiones más hermosas de toda la Escritura. Ketura formó parte de ese final lleno, completo, sin vacío. Ella fue el acompañamiento exacto que Dios preparó para los últimos tiempos del patriarca. Aunque su nombre aparece solo en unos pocos versículos, su impacto es profundo. Ketura representa la ternura divina manifestada en la vejez, la compañía que llega cuando el cuerpo se desgasta, pero el espíritu permanece firme. Representa la calma después de las tormentas, la estabilidad después de las pruebas, el calor del hogar después de una vida de obediencia. Su papel es una evidencia de que Dios no abandona a quienes le siguen hasta el último suspiro. Cada vida que tocó, cada hijo que dio, cada día que compartió con Abraham fue parte de la historia sagrada. Ketura es el recordatorio de que incluso en los capítulos finales, Dios sigue escribiendo con amor. Los días finales de Abraham estaban rodeados por una calma especial, como si el cielo mismo hubiera descendido para cubrir su tienda con un manto de paz. Ketura permanecía allí, acompañándolo en silencio, sosteniendo el último capítulo de una vida que había sido guiada por la voz de Dios desde su juventud. En ese tiempo, cada gesto tenía un peso distinto, cada recuerdo parecía más vivo y cada respiración llevaba el sabor de lo eterno. El libro de Génesis, capítulo 24, versículo 1, declara que Jehová había bendecido a Abraham en todo. Esa frase, sencilla pero profunda, se convierte en la llave que abre este momento sagrado. Abraham no solo estaba viejo, estaba lleno de años, lleno de recuerdos, lleno de promesas cumplidas, y Ketura formaba parte de esa plenitud. Aunque la Biblia no narra diálogos entre ellos, es posible imaginar al patriarca mirando a la mujer que lo acompañaba en la vejez. Ella había sido testigo del nacimiento de 6 hijos, de su envío hacia tierras orientales, del orden y la paz que él estableció antes de partir. Su presencia no reemplazaba nada del pasado, pero completaba el presente con serenidad. En la tienda, Isaac también debía sentir que el final se acercaba. Él era el hijo del pacto, el heredero, el portador de la promesa que Dios había ratificado tantas veces. El libro de Génesis capítulo 21 versículo 12 recuerda aquella voz divina que dijo: «En Isaac te será llamada descendencia». Ahora, en estos días solemnes, Isaac veía a su padre apoyado en los últimos hilos de vida y veía también a Ketura, la mujer que había cuidado del patriarca cuando los pasos se volvieron lentos. Ese ambiente silencioso y sagrado marcaba el inicio del clímax. Dios estaba por cerrar la página de uno de los hombres más importantes de toda la historia bíblica. Abraham debió repasar mentalmente todo su camino, la noche en que salió de su tierra sin saber a dónde iba, la promesa de una descendencia numerosa cuando ya era anciano, el día en que vio nacer a Isaac, la despedida de Ismael, la muerte de Sara, y finalmente la presencia tranquila de Ketura en sus últimos años. El libro de Génesis, capítulo 25, versículo 8, describe el momento final con una profundidad conmovedora.
Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. No dice que murió cansado, ni frustrado, ni solo. Dice que murió lleno, y esa llenura es el punto más alto de esta historia. Ketura debió sentir ese instante con una mezcla de respeto y silencio. Ella no estuvo en los montes donde Abraham habló con Dios. No vio los altares antiguos. No escuchó la voz que descendió sobre el patriarca, pero lo acompañó cuando la fuerza ya no respondía, cuando el cuerpo se rendía, cuando el alma estaba a un paso de la eternidad. En su presencia, Abraham tuvo un hogar tranquilo, tuvo compañía, tuvo calor humano en el tiempo donde muchos se sienten abandonados. Y ese cuidado no fue casual, fue un regalo divino. A veces el mayor milagro no está en las maravillas visibles, sino en las manos que sostienen el corazón cuando la vida se acerca a su final. Ketura fue esa mano, esa calma, ese consuelo enviado por Dios para cerrar una historia escrita con obediencia. El patriarca, aquel que había escuchado a Jehová bajo el cielo estrellado, respiraba ahora sus últimos momentos con serenidad. Ketura, Isaac y las memorias de todo lo vivido lo rodeaban como un manto de paz. Y así comienza el clímax, el instante sagrado en que la vida del hombre que caminó con Dios empieza a cruzar hacia la eternidad. El momento final de Abraham se acercaba como un susurro suave, sin sobresaltos, sin temor. La tienda donde pasaba sus últimos días se había convertido en un lugar sagrado, donde cada sombra parecía guardar un recuerdo y cada silencio llevaba el peso de una vida entera caminando con Dios. Ketura estaba allí, presente, firme, acompañando un instante que marcaría el cierre de una de las historias más grandes del Antiguo Testamento. El libro de Génesis, capítulo 25, versículo 8, describe ese momento con palabras que resuenan a través de los siglos. Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de años. No podría haber frase más perfecta para resumir su vida. No murió vacío, no murió apagado. Murió lleno, lleno de experiencias, de obediencia, de promesas cumplidas y de la paz que solo proviene del cielo. Isaac, el hijo del pacto, debió estar cerca. Su corazón debía sentir un peso inmenso, no de tristeza desesperada, sino de honra. Él sabía que su padre había sido escogido por Dios, que había hablado con el Altísimo, que había sostenido promesas imposibles. Y ahora veía cómo ese hombre, que fue capaz de dejarlo todo por fe, dejaba también este mundo para unirse a su pueblo, como declara el mismo versículo. Ketura, a su lado, debió sostener ese ambiente con un silencio reverente. Ella no vivió los primeros capítulos de Abraham, pero Dios la colocó allí para ver el último, para acompañar al patriarca cuando las palabras ya no eran necesarias, para hacer el consuelo final que el cielo le entregó a un hombre que lo había dado todo por obedecer. En esa tienda, los recuerdos de Abraham debieron pasar como escenas vivas, la noche en que Dios le dijo que mirara las estrellas, la orden de abandonar su tierra, la risa de Sara cuando oyó la promesa, el nacimiento de Isaac, la prueba más difícil en el monte Moria, la despedida de ella, su compañera de juventud, y ahora la presencia tranquila de Ketura, sosteniendo el último respiro de su vejez. El libro de Génesis capítulo 24, versículo 1, afirma que Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y ahora, en el punto más alto de esta historia, esa bendición se siente como un río que envuelve toda la escena. Dios no lo dejó solo ni en el principio ni en el final. Cada capítulo estuvo guiado por su mano. Cada paso fue sostenido por su voz. La muerte de Abraham no ocurre en un vacío emocional. Ocurre rodeado por un hogar ordenado, por la presencia de Isaac, por los recuerdos de sus hijos con Ketura, por la calma de una mujer que fue parte esencial de esta etapa. Ella no es mencionada en este versículo, pero su papel está en el aire, en el ambiente, en el último tramo que acompañó. Ketura representa aquí la ternura divina manifestada en la vejez. Ella es el abrazo que Dios envía cuando las fuerzas se acaban. Es la compañía que impide que un corazón fiel enfrente solo la transición más delicada de la vida. Es el símbolo del cuidado de Dios en los detalles finales. Abraham, anciano y lleno de años,
cerró los ojos sabiendo que había cumplido lo que Dios le pidió. No había promesa pendiente, no había voz sin obediencia, no había camino sin propósito. Y así, el hombre que caminó por fe fue recibido en la eternidad con paz. Ketura quedó allí, viendo cómo el último capítulo se cerraba ante sus ojos. No con ruido, no con tragedia, sino con una serenidad que solo puede venir del cielo. Este es el punto más alto de su historia, el instante en que la fidelidad de Dios y la obediencia del hombre se encuentran por última vez en la tierra. Después de la partida de Abraham, la tienda que había sido testigo de sus últimos días quedó envuelta en un silencio distinto. No era un silencio vacío, sino un silencio que acompañaba el peso de una vida que había marcado la historia para siempre. Ketura permanecía allí, en ese escenario donde el cielo había tocado la tierra. Su papel no terminó con la muerte del patriarca. De algún modo, su misión continuaba en la forma en que sostenía el hogar, en la manera en que aceptaba el lugar que Dios le había dado en esta historia. El libro de Génesis capítulo 25 versículo 8 declara que Abraham murió viejo y lleno de años. Esa expresión quedó grabada en la memoria de quienes escucharon su historia. Y Ketura, que había estado junto a él en ese último tramo, sabía que había presenciado algo sagrado. Su presencia era parte del cierre de una vida elegida por Dios. Isaac, como heredero, tomó ahora el papel central dentro de la familia. El libro de Génesis capítulo 25 versículo 11 dice que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac su hijo. Esa bendición marcó el inicio de un nuevo capítulo, pero también marcó el final definitivo del anterior. Ketura vio ese cambio, entendió ese movimiento y aceptó su lugar con humildad. No existe en la Escritura ningún indicio de conflicto entre Ketura e Isaac. Tampoco aparece disputa alguna por herencia o autoridad. Ketura sabía que el pacto pertenecía a Isaac, no a sus hijos. Ella no fue una mujer que buscara alterar el diseño de Dios. Su papel fue acompañar, dar vida, sostener y luego permitir que la historia siguiera su curso natural. Los hijos que Ketura dio a Abraham ya habían partido hacia tierras orientales, como indica el libro de Génesis capítulo 25, versículo 6. Eran adultos jóvenes, preparados para convertirse en los líderes de linajes que poblarían regiones lejanas. Ketura, como madre, debía sentir orgullo, aunque también nostalgia. Cada uno de ellos llevaba consigo un fragmento del amor que ella había entregado en el tiempo que compartieron bajo el techo del patriarca. Isaac, por su parte, continuaba la línea del pacto. La bendición mencionada en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 11, no era solo una afirmación espiritual, sino un recordatorio de que Dios seguía moviéndose, seguía guiando, seguía cumpliendo. Ketura, aunque no formaba parte del eje central del pacto, vio cómo la mano divina seguía acompañando la historia familiar. En este punto, el corazón del espectador puede sentir una verdad profunda. Dios usa a personas diferentes para capítulos diferentes. Sara fue la mujer del pacto. Ketura fue la mujer del cierre. Y ambas, cada una en su momento, formaron parte del propósito eterno de Dios en la vida de Abraham. Ketura representa la etapa tranquila después de los grandes milagros, el descanso después de la tormenta, el abrazo silencioso que cubre la vejez. Ella no aparece brillando en momentos dramáticos, aparece sosteniendo los días en que Abraham necesitaba serenidad antes de partir. Ahora, con Abraham descansando entre su pueblo y con Isaac bendecido por Dios, Ketura aceptaba el fin de su misión. Todo lo que debía dar ya había sido dado: compañía, hijos, estabilidad. Su nombre quedó escrito para siempre en la Escritura como testimonio de que el Señor también escribe belleza en los momentos que pocos miran. Y así, Ketura comienza a desvanecerse de la página bíblica, no como una figura olvidada, sino como una mujer cuyo papel fue cumplido con fidelidad. Su historia muestra que Dios no solo obra en los comienzos gloriosos, sino también en los finales silenciosos. Con la partida de Abraham, el hogar que durante tantos años había visto promesas, nacimientos y despedidas quedó bajo una luz diferente. Ketura permanecía allí,
caminando con cuidado entre los objetos que todavía conservaban la presencia del patriarca. Nada en la tienda era igual. Todo hablaba de él, el instrumento con el que escribió nombres, las vasijas que había usado en sus últimos días, las mantas que lo cubrieron cuando sus fuerzas se apagaban lentamente. Para Ketura, cada rincón era memoria. El libro de Génesis capítulo 25 versículo 8 resume la despedida de Abraham con palabras hermosas. Murió anciano y lleno de años. Ahora, esas palabras resonaban en el corazón de Ketura. Ella no fue testigo de los grandes actos de fe de Abraham en la juventud, pero sí fue testigo de la nobleza de sus últimos días. Acompañó el capítulo más silencioso, el más íntimo, el más humano. Con los hijos que tuvo con Abraham viviendo ya en tierras lejanas, como registra el libro de Génesis capítulo 25 versículo 6, Ketura experimentaba un hogar más vacío. Aún así, ella no aparece reclamando nada, ni buscando protagonismo. Su papel nunca fue ocupar el lugar de Sara ni interferir con la herencia de Isaac. Su papel fue acompañar el cierre, no dirigir el futuro. Isaac, ahora bendecido por Dios según el libro de Génesis capítulo 25 versículo 11, seguía adelante como heredero del pacto. Él debía cargar con la responsabilidad espiritual que Dios había entregado a Abraham. Ketura lo veía de lejos. Sabía que la historia continuaría a través del hijo de Sara, no a través de los suyos. Aceptar eso requería humildad, y la Biblia muestra que ella la tuvo. En esos días posteriores a la muerte del patriarca, Ketura debió sentir una mezcla de nostalgia y tranquilidad. Nostalgia, porque la presencia de Abraham ya no estaba. Tranquilidad, porque sabía que él había partido en paz, después de vivir una vida completamente guiada por la voz de Dios. El hogar ya no tenía el eco de sus pasos, pero sí conservaba el peso de su fe. El libro de Génesis capítulo 25 versículo 9 relata que Isaac e Ismael enterraron a su padre en la cueva de Macpela. Es un momento significativo. 2 hermanos, hijos de madres diferentes, reunidos para honrar la memoria del mismo padre. Ketura debe haber visto esa escena desde cierta distancia, entendiendo que el duelo unía líneas familiares distintas. Su corazón, aunque discreto, también formaba parte de ese dolor silencioso. Después de aquel entierro, la casa quedó en manos del heredero del pacto. Isaac recibió la bendición y la responsabilidad. Ketura, sin embargo, permaneció fiel a su lugar. La Biblia no menciona que buscara autoridad ni influencia. Tampoco hay registro de conflicto entre ella y Isaac. Ella cumplió su propósito y supo retirarse al trasfondo con la misma serenidad con que llegó. En este punto de la historia, el espectador puede sentir una verdad profunda. Hay personas que Dios envía para abrir caminos y otras que Él envía para cerrar capítulos. No toda grandeza está en los inicios. A veces, la mayor grandeza está en acompañar el final de alguien con amor, respeto y paciencia. Ketura fue ese tipo de grandeza. No aparece en montes sagrados ni entre visiones celestiales. Aparece en los días tranquilos, en los silencios largos, en la vejez del patriarca. Fue un refugio para la fragilidad de Abraham cuando el cuerpo ya no obedecía, pero el espíritu seguía confiando en Dios. Y ahora, tras su muerte, Ketura se queda de pie, contemplando el eco de una historia que marcó generaciones. Ella sabe que su misión se cumplió. Sabe que fue parte del diseño de Dios. Y sabe que, aunque no tenga largas páginas en la Escritura, su nombre quedó escrito donde realmente importa, en la historia sagrada. Ketura no cierra la vida de Abraham con palabras, sino con presencia. Una presencia que Dios eligió para cubrir los últimos días del patriarca con ternura y dignidad. Después de la muerte de Abraham, la tienda que había sido escenario de sus últimos días quedó envuelta en una atmósfera distinta. Ketura, que había acompañado al patriarca hasta el final, permanecía allí como guardiana silenciosa de una memoria que ya pertenecía a la eternidad. Cada objeto, cada sombra, cada rincón parecía contener un susurro del hombre que Dios había llamado amigo, como más tarde lo recordaría la Escritura. El libro de Génesis capítulo 25 versículo 8 afirma que Abraham murió lleno de años. Esa expresión, que habla de plenitud,
daba forma ahora a la mirada de Ketura mientras recorría lentamente el lugar. Ella había vivido el periodo más tranquilo del patriarca. Había visto su serenidad, había sentido el peso suave de sus últimos días y ahora enfrentaba la soledad que llega después del adiós. Los hijos de Ketura estaban lejos, siguiendo los caminos que Abraham les había señalado. Isaac, el heredero del pacto, había tomado su lugar, como declara el libro de Génesis capítulo 25 versículo 11, donde Dios bendijo a Isaac después de la muerte de su padre. Ketura observaba desde la distancia el comienzo de ese nuevo capítulo, respetando la posición que le correspondía. No hay rastro de conflicto entre ella e Isaac. Tampoco aparece disputa alguna por bienes o reconocimiento. Ketura nunca buscó alterar el orden divino. Ella comprendía que el pacto nació de Sara y que Dios mismo había elegido a Isaac para continuar su promesa. Su corazón sabía cuál era su misión y la cumplió con humildad. En esos días posteriores a la partida de Abraham, Ketura debió sentir un silencio profundo, distinto al de la despedida. Era el silencio que sigue cuando una misión ya se ha completado. Esa paz mezclada con nostalgia formaba parte del último tramo de su historia. Aunque su nombre se menciona pocas veces en la escritura, el rol que desempeñó fue inmenso: acompañar al patriarca mientras la vida se acercaba a su cierre. El libro de Génesis capítulo 25 versículo 9 revela un detalle significativo. Isaac e Ismael enterraron juntos a su padre. Dos hermanos, hijos de historias diferentes, reunidos en un mismo acto de honra. Ketura, al ver aquello, debió sentir un profundo respeto. La vida de Abraham había dejado un legado capaz de unir incluso corazones que años atrás caminaron en caminos separados. Ahora, mientras Isaac avanzaba con la responsabilidad del pacto y los hijos de Ketura se expandían hacia tierras orientales, ella quedaba entre dos mundos, el recuerdo del patriarca y la realidad de un futuro sin él. Sin embargo, no aparece buscándose un lugar nuevo en la historia. Ella había sido llamada para una tarea específica: sostener los últimos años de Abraham, y esa tarea fue cumplida con fidelidad. El espectador puede sentir aquí una enseñanza profunda. A veces, Dios usa personas cuyo papel no es el de comenzar grandes historias, sino el de cerrarlas con honra y serenidad. Esa es la misión que Ketura cumplió. Su presencia fue un regalo divino para un hombre que había entregado toda su vida a obedecer. Ella trajo calor en la vejez, compañía en el silencio y estabilidad en los últimos pasos del patriarca. La Biblia no continúa narrando su vida después de la muerte de Abraham. Ketura se desvanece del relato con la misma elegancia con la que entró, sin ruido, sin disputa, sin buscar protagonismo. Su misión fue breve, pero profundamente significativa, porque en el corazón de Dios, los cierres también son sagrados. Y Ketura fue la mujer elegida para escribir el último trazo de la vida de Abraham. Con la muerte de Abraham, la historia parecía haber llegado a su punto final. Sin embargo, aún quedaba un último tramo que debía ser comprendido. Ketura, la mujer que había acompañado sus años más tranquilos, seguía presente en el paisaje silencioso que quedó después del patriarca. No tenía a su lado los hijos que había criado, pues cada uno había partido a las tierras orientales, como lo indica el libro de Génesis capítulo 25 versículo 6. Tampoco tenía la responsabilidad de guiar el pacto, porque esa tarea pertenecía únicamente a Isaac. Pero tenía algo que pocos ven: la profundidad de haber sostenido un cierre sagrado. El libro de Génesis capítulo 25 versículo 11 declara que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac su hijo. Esa bendición marcaba el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la promesa. En esa transición, Ketura quedó en un lugar sereno, lejos del centro, pero no fuera del plan de Dios. Su misión ya había sido cumplida, y ahora observaba cómo la línea elegida avanzaba sin interrupciones. La vida, que antes estaba llena de movimiento cuando los hijos de Ketura eran pequeños, ahora tenía un ritmo más lento. Ella conocía ese silencio. Había visto cómo el hogar se transformaba después de cada despedida, después de cada etapa cerrada. Y ahora, tras la partida del patriarca,
La tienda estaba más quieta que nunca. Pero esa quietud no era amarga, era la quietud de un ciclo completo. No hay registro de sus palabras en la Biblia, pero su papel se siente en cada versículo que describe los últimos días de Abraham. Ketura representó compañía en un momento en que la soledad podría haber sido dolorosa. Representó estabilidad cuando el cuerpo del patriarca ya no tenía fuerza. Representó ternura cuando todo lo vivido necesitaba cerrarse con dignidad. El libro de Génesis, capítulo 25, versículo 9, narra que Isaac e Ismael enterraron juntos a su padre en la cueva de Macpela. Esa escena mostraba cómo la vida de Abraham había unido incluso caminos distantes. Ketura, aunque no aparece mencionada en ese momento, debió sentir que algo eterno se había cumplido. Ella había visto al patriarca partir con paz, había visto a sus hijos marcharse con dirección y había visto la bendición de Dios reposar sobre Isaac. La desaparición de Ketura del relato bíblico no es un olvido, es un mensaje. Algunas personas son enviadas por Dios para cumplir una misión específica, no para ocupar puestos de honor visibles, no para liderar la historia, sino para sostener una etapa clave con nobleza. Ketura fue esa persona. Su tarea no era abrir caminos, sino cerrarlos con armonía. El espectador puede sentir aquí una enseñanza profunda. La fidelidad no siempre se manifiesta en acciones grandes, sino en presencias que sostienen, en silencios que acompañan, en gestos que elevan la dignidad de los demás. Ketura no tuvo un altar, no tuvo una profecía, no tuvo una voz celestial anunciando su misión. Tuvo algo distinto, la responsabilidad silenciosa de cuidar al patriarca más importante de su generación en los días en que él más necesitaba compañía. Isaac avanzaba con la bendición del pacto, los hijos de Ketura avanzaban hacia tierras lejanas, y ella quedaba entre ambos mundos, sabiendo que su papel había sido cumplido en el tiempo exacto, de la manera exacta y con el propósito exacto. Ketura se convierte, así, en un recordatorio profundo de que Dios escribe historias también en los rincones tranquilos, en las manos que sostienen, en las presencias que acompañan, en las vidas que cierran capítulos con amor. El final de Abraham no se escribió solo. Dios eligió a Ketura para estar allí, y eso basta para que su nombre permanezca en la eternidad. Con el paso del tiempo, la figura de Abraham comenzó a transformarse en recuerdo para quienes lo habían conocido. Isaac seguía su camino con la bendición divina sobre sus hombros. Los hijos de Ketura poblaban tierras orientales, y la historia del patriarca se elevaba como un eco eterno. En medio de ese nuevo paisaje humano, Ketura permanecía discreta, silenciosa, casi invisible a los ojos del mundo, pero profundamente presente en los ojos de Dios. El libro de Génesis, capítulo 25, versículo 1, sigue recordando su nombre, Ketura, una palabra tan breve que muchos pasan de largo, pero que encierra un mundo entero. Ella fue la mujer del cierre, la que acompañó la etapa más frágil y más humana de Abraham. No entró en la historia con resplandores ni prodigios. Entró con calma, y esa calma fue su mayor contribución. La vida alrededor comenzaba a tomar nuevas direcciones. Isaac tenía el pacto. Los descendientes de Ismael crecían al oriente. Los hijos de Ketura avanzaban hacia territorios amplios, fundando linajes que algún día aparecerían en otros relatos bíblicos. Pero Ketura, en su silencio, sabía que el capítulo más importante que había vivido no estaba afuera, sino adentro, en la forma en que sostuvo al patriarca cuando sus fuerzas ya no eran suficientes. El libro de Génesis, capítulo 25, versículo 11, declara que Dios bendijo a Isaac después de la muerte de Abraham. Esa bendición marcó oficialmente el fin de una era. Ketura vio cómo esa transición fluía sin conflicto. La promesa continuó su curso, exactamente como Dios había establecido. Ella no intentó interferir, no buscó alterar el destino. Su humildad revelaba madurez espiritual. En los días posteriores, la tienda que antes albergaba pasos y voces comenzó a vaciarse. Ketura caminaba entre los objetos que habían formado parte del día a día del patriarca. Cada uno era un recuerdo.
la vara que lo había acompañado en sus últimos trayectos, la vasija donde bebía agua cada mañana, las telas que cubrieron su cuerpo envejecido. Todo hablaba, todo respiraba historia. La ausencia de Abraham no era un vacío desesperado, era un espacio sagrado. Ketura lo entendía. Su corazón aceptaba que había sido parte de un destino mayor que ella misma, parte de un tramo que pocos conocen, pero que Dios honra en silencio. Su nombre no brilla en genealogías, no aparece en relatos de batalla, no participa de experiencias sobrenaturales, pero su presencia fue esencial para que el patriarca terminara su vida en paz. A veces, la grandeza no está en los hechos espectaculares, sino en el acompañamiento fiel, en las manos que sostienen cuando el cuerpo se debilita, en las miradas que consuelan cuando el corazón se prepara para partir, en la estabilidad que rodea a quien está a punto de cruzar el umbral entre la tierra y la eternidad. Ketura personifica ese tipo de grandeza. El libro de Génesis capítulo 25 versículo 8 afirma que Abraham murió lleno de años. Esa plenitud también incluye a Ketura, porque la plenitud no se mide solo en hazañas, sino en la paz que rodea los últimos días. Dios usó a Ketura para envolver al patriarca con dignidad y ternura, permitiéndole cerrar su vida sin soledad. Ahora, viendo cómo Isaac avanzaba con el pacto y cómo el nombre de Abraham se convertía en memoria, Ketura sabía que su misión había terminado. Era el momento de dejar que la historia siguiera su curso natural. Su papel había sido cumplir, sostener y honrar, y lo había hecho. Su nombre queda escrito como un susurro entre las páginas sagradas, pero un susurro que Dios escucha para siempre. La historia de Ketura termina como comenzó, en silencio. Después de acompañar a Abraham en los días más tranquilos de su vida, su nombre se desvanece de la escritura como una sombra suave que se retira sin exigir reconocimiento. Sin embargo, su papel permanece escrito con fuerza en el corazón de la historia sagrada. Ella fue la mujer elegida para caminar junto al patriarca cuando la vida ya no tenía prisa, cuando las grandes pruebas habían quedado atrás y cuando el alma necesitaba calma más que aventuras. El libro de Génesis, capítulo 25, versículo 8, declara que Abraham murió viejo y lleno de años, y esa plenitud lleva la huella silenciosa de Ketura. Ella sostuvo el último capítulo con serenidad. Dio hijos que poblaron regiones lejanas. Acompañó sin interrumpir la promesa. Respetó la bendición que Dios había declarado sobre Isaac. Y cuando llegó la hora de que el patriarca descansara entre su pueblo, ella estuvo allí, firme, presente, fiel. La Escritura registra en el libro de Génesis capítulo 25 versículo 11 que Dios bendijo a Isaac después de la muerte de Abraham. Esa bendición marcó el paso de una generación a otra. Ketura contempló ese instante con los ojos de alguien que sabe que su misión ha sido cumplida. No buscó quedarse en el centro. No buscó reclamar un lugar que no le pertenecía. Ella entendió que su papel era acompañar, completar y después retirarse. Su nombre aparece pocas veces, pero cada una de ellas ilumina el valor de las personas que Dios usa en los rincones tranquilos de la historia. Ketura no estuvo en los altares donde Abraham levantó sacrificios. No escuchó la voz divina que lo llamó por primera vez. No formó parte del pacto que Dios selló con él, pero estuvo en algo igual de profundo. Fue el abrazo final del patriarca, la compañía que Dios escogió para que su siervo fiel no caminara solo en el último tramo. El hogar, una vez lleno de voces y movimiento, quedó silencioso después de la partida de Abraham. Isaac avanzó con la responsabilidad del pacto. Los hijos de Ketura se expandieron hacia tierras nuevas, y ella quedó entre los recuerdos, sabiendo que su nombre permanecería escrito en la palabra eterna. Su historia enseña que no es necesario ocupar grandes escenarios para cumplir un propósito divino. A veces, la misión más grande es sostener los momentos finales de otra vida. La figura de Ketura nos invita a mirar más allá de lo visible, a entender que Dios obra tanto en los grandes milagros como en los detalles silenciosos, a aceptar que cada vida tiene un papel único que nadie más puede cumplir. Y que, cuando somos fieles a nuestro propósito, Dios escribe nuestro nombre donde nadie puede borrarlo. Hoy,
Al mirar la historia de Ketura, el corazón del espectador puede preguntarse, ¿cuántas veces Dios coloca personas en nuestro camino para darnos un cierre de paz? ¿Cuántas veces Él envía compañía cuando creemos que todo ha terminado? ¿Cuántas veces escribe belleza donde pensamos que ya no queda nada por vivir? Ketura es la prueba de que Dios no abandona a quienes caminan con Él. Es la prueba de que aún en los últimos capítulos Él sigue actuando. Es la prueba de que incluso los silencios tienen propósito. Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete a Misterios Sagrados y cuéntanos en los comentarios qué despertó en ti. Juntos mantendremos viva la voz que viene del cielo.